Hola, muy bienvenidos a un cuarto programa de Canal Tendencias Prime, Canal 31, Debate de Constituyentes. Un espacio en el que vamos a debatir, pero más que debatir, conversar y conocer diferentes posturas para aquellos que tienen la misión, eventualmente, si son elegidos como constituyentes, de redactar un nuevo texto constitucional que nos represente a todas y a todos. ¿Cómo estás, Mario? Muy Hola. bien, Claudia. ¿Quién Feliz nos de estar acompaña acá. hoy día? Gran invitado. Tenemos un invitado que casi no necesita presentación porque es muy conocido, Christian Monkeberg Brunner. Él es abogado, fue ministro en el gobierno del presidente Piñera, además fue diputado de Renovación Nacional por varios periodos. Bienvenido, Cristian, y cuéntanos por qué distrito vienes y qué comunas representan. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia, Mario, encantado de estar acá. Y me toca iniciar este tremendo desafío que es la Convención Constitucional. Lo mismo lo decía muy bien Claudia, ojalá nos represente a todas y todos. Este distrito donde estamos, pues Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, Providencia y Santiago. Partí por Ñuñoa porque estamos acá. Dicen que es la madre de todas las batallas tu distrito, Cristian. Sí, dicen, está interesante. Es muy hay harto simbólico, candidato. sí. Hay 78 candidatos, entonces se hace bien interesante. Y ¿Qué número es? yo soy el número 15, ¿Y el distrito es? 10. El 10. Y yo el 15, no se olvide. Bueno, y también estamos con Carol Espinaza. Ella es independiente, va por el cupo de Renovación Nacional y es directora de la Fundación UMICH. ¿Cómo Así estás? es. Muy bien, muy bien. Y yo represento al distrito 12, que son las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Y hay 63 candidatos en mi distrito y yo soy la número 18, mayoría de edad, XP18. Y la única Espinaza también, de todos los candidatos de todas las constituyentes. Oye, Carol, me preguntaban el otro día qué es lo que era UMIT, qué es lo que era esta organización. Sí, porque es una sigla. Sí, la sigla. La sigla significa Unidad de Ministerios Infantiles de Chile. Ya, preocupado y focalizado en... Es una fundación, una organización social que trabaja hace 10 años con niños y adolescentes en el país. Estamos con voluntarios en 10 ciudades de Chile y estamos trabajando la niñez y tratando de ayudar a las familias y a los niños y adolescentes. Llegamos desde los 4 hasta los 14 ahí tratando de ayudar. Sí, las y los candidatos representan la diversidad de lo que es nuestro país. Y nuestro objetivo es informarlos a ustedes que están en la casa, porque se han armado tanta expectativa y además tanta desinformación sobre lo que es materia de una constitución, lo que va a formar parte de este debate constitucional y finalmente se va a plasmar en este texto constitucional. Y ahí ha habido confusión y sobre todo expectación. Y es por eso que hemos convidado más a alguien que tiene harta experiencia. Yo creo que la combinación experiencia y rostros nuevos es fundamental para echar adelante este proceso, porque tú Cristiana, has estado en varios ministerios que son bien sensibles, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, donde se echan a andar todas las políticas de ayuda a las y los chilenos, especialmente a los más vulnerables. Entonces, en ese sentido tienes la película clara de lo que de las necesidades más urgentes que tenemos todos y todas las chilenas. Y en ese sentido hay dos demandas que han sido tremendamente sentidas por la población. ¿Y cuáles han sido? Una, si va a ser parte, la gente se pregunta en su casa, la seguridad pública va a ser parte del debate constitucional, porque nosotros tenemos derecho a vivir en barrios seguros, los portonazos, los asaltos, incluso los homicidios que han aumentado este último tiempo, forman parte del catálogo de desastres que vemos diariamente en la televisión y que nos angustiamos por eso. Entonces, tener derecho a vivir en un barrio seguro puede plasmarse en la Constitución y de qué manera. Y después vamos al otro tema, que es el tema del derecho a acceso a la vivienda como un derecho social, que también nos han preguntado, y a propósito que eres ministro, y que además la Carol está en permanente contacto con familias que anhelan y aspiran tener una vivienda, acceso a una vivienda, y la equidad territorial, porque es bien impactante ver el contraste entre
una comuna versus otra, y no quiero estigmatizar, pero hay comunas populares que no tienen áreas verdes, que no tienen servicios, que no tienen cobertura prácticamente de servicios básicos, y otras que les sobran los árboles, que les sobran las comisarías, que les sobran los supermercados, las farmacias. Esta desigualdad, ¿podemos hacernos cargo a través del texto constitucional? Esas son las dos interrogantes sobre, queridas amigas y amigos que nos están viendo en la casa, nos vamos a preocupar hoy día para que ustedes sepan si eso es materia de debate constitucional y cómo podemos avanzar en la protección de esos derechos. Sí, a ver, mira, encantado, la introducción fue bien clarita, y qué bueno poder conversar con Carol, que además tiene experiencia en el terreno, pues, en el día a día, y con los niños, niñas y adolescentes, que no están en la Constitución. No están. Entonces es un tema que me imagino que lo han tratado más de alguna oportunidad y tiene que estar presente y tiene que estar muy bien plasmado. Temas de seguridad pública. Uno siempre se pregunta, Claudia y Mario, si la Constitución puede hacer algo en materia de seguridad ciudadana. La pregunta inmediatamente, ¿podrán hacer algo? Pues yo creo que sí, hace unos días atrás conversaba con una vecina y me decía, sentido común, me decía, que se coordinen mejor los tres poderes del Estado, me decía, en temas de seguridad ciudadana. Yo creo que la Constitución algo podría señalar ahí. Y efectivamente por ahí va la respuesta. La Constitución no va a determinar si hay más o menos policía. No va a determinar cómo el jefe del Ministerio Público, ¿no es cierto?, o el jefe de la policía, o el jefe de un determinado ministerio va a tener que actuar. Pero sí puede generar una serie de aspectos y señales y indicadores que los permita actuar de manera más coordinada. Lo primero, lo que hemos conversado, el derecho a vivir en paz debe estar garantizado, el derecho a vivir en un barrio seguro, eso debe estar garantizado en la Constitución. Pero eso queda como en una frase, porque la gente que nos ve dirá, bueno, el derecho a vivir en paz queda en la Constitución, ya está bien, es muy bonito, el derecho a la salud, lo que sea, pero ¿cómo se plasma eso? Y la Constitución ahí puede hacer cosas. Por ejemplo, las personas que me ha tocado conversar y que son entendidos en estas materias, señalan que en la Constitución está establecido el Poder Judicial, que dice relación con seguridad ciudadana. Ministerio Público, está en la Constitución. La Defensoría de las Víctimas está y no está. Está nombrada como una aspiración, que las víctimas tienen derecho a una defensa, pero no está creada como institución. Está también el Ejecutivo, el Gobierno como tal. Pero ¿existe coordinación entre ellos? Claramente no. Cuando existe coordinación es porque hay un buen gestor, un buen fiscal nacional, que se coordina con el Ministerio del Interior hoy día, etcétera. Pero no existe una coordinación entre ellos. Entonces, se puede crear en la Constitución un sistema de seguridad pública que permita que todas las instituciones que están nombradas en la Constitución se coordinen de mejor manera, se evalúen de manera permanente, que se evalúen sus programas y fije los criterios para que después cada uno, cuando desarrolle su acción en materia de seguridad ciudadana, sepan que tiene que existir una labor coordinada, de evaluaciones conjuntas, etcétera. Claramente se puede hacer. ¿Va a solucionar esto todo? No. Pero sí va a permitir que haya una mirada, Mario, constitucional, desde la Constitución, desde la ley principal, en materia de seguridad ciudadana como una preocupación del Estado. Pero hay una cosa que es muy cierta y sí está en la Constitución, y la población ya tiene acuñado un término, que es que dice que los tribunales son garantistas. Sí. De hecho, se llama juzgado de garantía. ¿Y por qué se llama juzgado de garantía? Porque hay garantías constitucionales. Y los jueces de garantía han sido entrenados justamente para brindarle garantías constitucionales a los imputados. Y los imputados son aquellas personas que se tiene sospecha de que ha cometido un determinado delito. Cuando vemos los noticieros y aparece un pistolero que amedrentó a una víctima en la calle y le quitó su auto, y dice, esta persona ha pasado 33 veces, ha sido 33 veces detenido. Muchas veces a mí como ex vocero de la Fiscalía Oriente y que trabajé en el Ministerio Público, la gente me pregunta cómo es posible que eso suceda, por qué ha tenido 33 pasadas por el sistema y no está preso. Bueno, tenemos respuestas bastante simples al respecto. Hay una garantía constitucional, derecho del imputado, pero también hay beneficios para imputados, como la ley 18.216, que le da una serie de beneficios a aquellas personas que cometen delito por primera vez, y por segunda vez, y por tercera vez. Entonces, el sistema jurídico, nuestro entramado jurídico, está hecho para defender más al imputado que a la víctima. Eso es una realidad. Entonces, ¿de qué manera se puede eso reformular la Constitución?
Lo dejo como un debate. Sí, bueno, yo estaba escuchando atentamente y ¿qué es lo que se ve? Se habla siempre de la puerta giratoria. Yo creo que hay una indignación de parte de la ciudadanía respecto a estos temas. Entonces, veo en la Constitución el tema de la policía, que se habla de resguardar el orden público, pero no aparece la palabra protección, porque estoy pensando también en el tema de los derechos humanos, que hoy también son tan prioritarios y que se produce como una contraposición de fuerzas o de ideas, no sé cómo decirlo, en el sentido de que la gente busca más protección, la busca, se supone que a través de la policía, pero a la vez esta policía no tiene, o no está siendo apoyada por el Estado, o no tiene en la Constitución el suficiente poder para el orden público, o cómo se determina qué es orden público. No, porque finalmente se ve acá manifestaciones, se ve delincuencia. En uno de los programas hablábamos de las manifestaciones, independientemente de todos los que delinquen, pero se mezclan. Y Carabineros hoy es como que no quisiera reaccionar porque se les viene encima todo el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se regula? Es mi pregunta como ciudadana, ¿cómo llegamos a este equilibrio donde la gente está pidiendo más seguridad? La seguridad tiene que estar por parte de la policía, incluso se habla de refundar Carabineros. Entonces, sí, a ver, varios temas que han ido saliendo y que evidentemente la Constitución puede tomar muchos de ellos y otros son materia de ley, basta un Congreso que saque adelante legislación en esta materia. Pero efectivamente lo que estábamos conversando, primero, la Constitución no tiene internalizado, porque en los años 80, cuando se dicta esta Constitución, a lo mejor no era la prioridad en ese minuto, la seguridad ciudadana, no tiene internalizado el derecho a vivir en paz y que vivamos una sociedad más segura y que el Estado se preocupe de que eso funcione y así sea. Por eso señalábamos que es importante tener un sistema de seguridad pública donde todos los entes que dicen relación con la seguridad pública estén obligados por Constitución a coordinarse y a actuar de manera coordinada y con una evaluación más o menos conjunta. Segundo, lo que conversábamos recién y lo que planteaba Mario. Efectivamente, hay un desequilibrio entre lo que es la persona que delinque, que tiene todas las posibilidades de defenderse, de garantizarse, existe la Defensoría Penal que lo defiende, pero no existe el mismo equilibrio respecto del que le han cometido un delito, quienes hemos sido víctimas de delito, que me imagino que todos en algún minuto, cual más, cual menos, ha tenido lamentablemente la noticia de ser víctima de un delito. Y ese equilibrio hoy día no existe. Y después de gran esfuerzo, porque además fue el propio primer fiscal nacional quien señaló que la Defensoría de las Víctimas no era Defensoría de las Víctimas, sino que, la Fiscalía, el Ministerio Público no era Defensoría de las Víctimas, sino que lo que tenía que hacer era llevar adelante una investigación lo más objetiva posible para sancionar a quien comete delito, pero no era el responsable de la víctima. Entonces, de ahí surge la idea de cómo equilibramos esto. Y efectivamente hoy día no existe ese equilibrio. Y eso sí la Constitución se puede hacer cargo. Y en ese sentido, lo que se escucha, lo que se demanda, es esa sensación fuerte de impunidad. Donde más que la puerta giratoria es que los asaltos y todos los delitos no entran a un proceso y no se castigan, y hay una crítica fuerte a la labor de la Fiscalía y de la Fiscalía como ente persecutor de delitos y también de la policía como gestionador de esos recursos para ir en la captura de estos delincuentes. Entonces la gente de la calle dice, yo qué saco con denunciar, no tengo ninguna posibilidad porque la verdad es que aquí no va a pasar nada, una falta de confianza tremenda en las instituciones. Dos cosas en ese sentido. ¿Crees que la figura del fiscal nacional debe ser objeto de acusación constitucional a fin de darle más presión para hacerse cargo responsablemente de cómo gestiona la Fiscalía? Porque hoy día uno puede criticar o no, pero no, así como los ministros, el presidente, incluso los ministros de Corte Suprema Apelaciones son sujetos de ser acusados constitucionalmente. ¿Crees que la Fiscalía debiera tener esta responsabilidad a través de su presidente mediante una acusación constitucional? Una. Y para generar mayor sensación de justicia finalmente y de exigirle a aquellos agentes que promueven ciertos valores y ciertos bienes, lo hagan eficientemente. Y por otro lado, es necesario, fuera de esta coordinación que uno puede enumerarla en la Constitución, Cristian, Carol, pero debe haber una institucionalidad propia, independiente, que se preocupe específicamente de la seguridad ciudadana, del narcotráfico, de las asociaciones ilícitas para delinquir, en fin, tiene que haber algo de aquello porque
da la sensación que nos quedamos un poco en el discurso de algo que sabemos todos, es un diagnóstico por año, porque las leyes están en el Parlamento. Tenemos leyes sobre mejorar la coordinación y todo lo que tú has nombrado, pero no hemos avanzado. Entonces, a través del proceso constituyente y qué es lo que se puede incorporar de manera que sea un imperativo a través de las leyes y a través de impeler al Ejecutivo a realizar ciertas conductas o acciones que vayan directamente para procurar un derecho humano, que es el derecho a vivir en paz. Sí, vamos a lo concreto, porque hemos hablado bien en términos de incorporar la seguridad ciudadana y el derecho a vivir en paz en lo concreto. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Por de pronto, está bien, la acusación del Ministerio, del Fiscal Nacional, ¿y por qué no elegirlo? Esa es otra alternativa. Y que sea la ciudadanía la que evalúe cada 4 años o cada 6 años si es que el Fiscal Nacional y sus fiscales regionales hacen bien su pega. Y los elijan. Es una alternativa. Hay otros países que lo hacen. Y con los jueces también. Y lo hacen también con los jueces. Así es. Y no es descabellado. Nuestro país no lo ha establecido. Pero a lo mejor es necesario. Porque los parlamentarios, los alcaldes, cada 4 años tienen que ir a rendir cuenta. ¿A quién? A todos nosotros que vamos a decir sí o no. Y el Fiscal Nacional a lo mejor puede ser una alternativa. No es descabellado. Es una alternativa. Y él va a tener que presentar un programa de gobierno de gestión, de persecución, y decir, ¿sabes qué más? Y la gente lo va a elegir cada 4 años, con su remuneración, con su sueldo, con todas sus garantías que le corresponde a quien es autoridad elegida por la ciudadanía. Puede ser una buena alternativa también. Por eso yo creo que hay que escarbar un poco más los municipios. ¿Qué rol van a tener los municipios en materia de seguridad ciudadana? En lo concreto, también la Constitución puede empezar a entregarle facultades a los municipios. Hoy día los municipios hacen lo que buenamente pueden. Y el alcalde es el primero que tiene que responder de los problemas de seguridad, pero anda detrás del ministro o de la autoridad o de carabineros y de tratar de coordinar en la comuna lo mejor posible. A lo más puede poner luces o podar los árboles. Pero tiene un rol de presencia permanente. No digo que creemos policías municipales, a lo mejor puede ser también, porque hoy día ya existen, en la práctica están ahí, que son los señores de la seguridad de cada uno de los municipios. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. A lo mejor tenemos que hacer y dar un esfuerzo en esa línea, porque algunos lo ven con una policía comunal, pero a lo mejor sí, en materia de prevención, derechamente darle la facultad, porque pueden detener, pero ciertos casos, cuando hay delito flagrante, que lo pillan con las manos en la masa, pero no puede ser así en forma permanente. Entonces, ahí hay otro rol. Pero ahí hay un tema. Otro punto. No pueden portar armas. No pueden, ningún tipo de arma. ¿Cómo repelen un acto violento? Entonces, a lo mejor tenemos que darle más facultades a los municipios para eso. Tercer punto. ¿Cómo se reparten las lucas en las diferentes comunas en materia de seguridad? Porque hay algunas comunas que tienen más recursos porque tienen más actividad económica o tienen más vivienda y pagan más contribuciones, y eso permite al alcalde, y está bien, es legítimo, poder invertir más en seguridad ciudadana. Pero hay otras comunas que tienen menos recursos, y como tienen menos recursos, recaudan menos y por lo tanto pueden invertir menos en basura, en seguridad, en iluminación, en todo lo que significa. Entonces a lo mejor tenemos que generar una mejor repartición de los recursos públicos dependiendo de la comuna de que se trate, para poder también beneficiar en materia de seguridad ciudadana, que ya algo se hace, no digamos que no está, pero algo se hace en esa materia de redistribuir recursos. El Ministerio de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana exclusivo también puede señalarse por la Constitución, puede hacer por ley, pero también se puede hacer por la Constitución. Entonces hay una serie de medidas, como hemos ido viendo, la Defensoría de las Víctimas, que ha costado un mundo, y ahí la Constitución la enumera nomás, pero no existe. Entonces, como ven, hay una serie de ideas que pueden ir surgiendo. A lo mejor no es la solución definitiva, pero sí la Constitución y este debate puede ayudar a que el Estado chileno, Chile, tenga dentro de sus preocupaciones las pensiones, la salud, la educación y la seguridad. Y eso puede estar. Sí. Yo soy convencido que se puede hacer. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya volvimos de nuestra pausa comercial. Quería preguntarte sobre lo que dijo Cristian. Dos cosas, Carol. Una, decía que a lo mejor sería importante con esta mejor distribución de recursos en materia de seguridad que los alcaldes pudieran invertir en seguridad. Bueno, eso forma parte de la atribución del alcalde de turno, porque puede tener otro tipo de prioridades que pueden ser igualmente valiosas, pero no tan urgentes y necesarias como la seguridad. Debiera estar en la Constitución como un mandato explícito de la destinación de ciertos recursos prioritariamente en materia de seguridad ciudadana. Y en segundo lugar, yo recuerdo que inicialmente, por muy poquito tiempo, pudieron en aquellas comunas que tenían autos de seguridad ciudadana subir a un carabinero a fin de, como el monopolio de la fuerza está en el Estado, en este caso carabinero, de él poder ejercer la fuerza en caso de enfrentarse seguridad ciudadana a un delito, ya sea flagrante o no, y poder perseguirlo a través del carabinero. ¿Tú crees que debiera facultarse? Y por ley se determinó que no se podía. La Contraloría dijo que no y tuvieron que retirarse estos carabineros al interior porque no era su función, de acuerdo a lo que se estableció en su momento. ¿Debiera también como una fórmula innovadora el que Carabineros pudiera participar en esta gestión municipal de ayuda en el combate a la delincuencia? Bueno, yo creo que cuando hablamos de Constitución, obviamente nos proyectamos a muchos años, 40, 50 años. Hoy, en este minuto, uno de los problemas graves es la seguridad de la población, los buenos encerrados, ¿cierto? Poniendo cámaras, enrejándose. Entonces, pero no sabemos si de acá a 40 años va a ser esa la problemática o no. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la Constitución tiene que incorporar algunos puntos, digamos, que nos permitan proyectar como país en este tema de la seguridad. Yo creo que definitivamente hay que estipular en la Constitución que además de la protección o de la seguridad nacional, la policía, ¿cierto? Carabineros tiene que también estar en constante capacitación, perfeccionamiento para también la protección, además del resguardo del orden social. Creo que también el Poder Judicial debería incorporarse a la Constitución el tema que bien planteó Cristian de una elección a lo mejor o fiscalización por parte de la ciudadanía o cómo reevaluar, porque lo que hoy vemos en el Poder Judicial es un poder judicial un poco ideologizado o politizado. Eso es la crítica que la ciudadanía hace, que dependiendo de quién esté se toman las decisiones. No sé si podría incorporarse también algo respecto a las cárceles, porque lamentablemente tenemos también un sistema de hacinamiento. No sé si puede ir en el tema de Constitución algo que permita de allí bajar políticas públicas que permitan resolver el tema del hacinamiento, porque a veces la policía hace su papel, el juez o los jueces hacen su rol y tenemos también cárceles donde estamos todos los ciudadanos sosteniendo gente que no está haciendo nada. Están allí comiendo, están viviendo, no hacen nada. Entonces, un proyecto bajo esto que permita que ellos trabajen, que hagan algún tipo de aporte al país, pienso que podría ser importante. Respecto a la policía, creo que junto con la capacitación de policía municipal, que puede ser una alternativa, hay que obviamente prepararlos, equiparlos, porque es grave también que porten armas. El problema de entregar, o sea, yo estoy de acuerdo en entregar más poder a los municipios, porque son ellos, los locales, quienes conocen las realidades de sus propias comunas, igual que las regiones. El problema que puede suscitarse ahí es de falta de fiscalización y que haya abuso también respecto de los recursos. Entonces, en ese punto de vista, junto con dar y otorgar a lo mejor mayor derecho a recursos o un mayor manejo en lo local, tiene que también asegurarse la fiscalización para que no haya abuso o corrupción, como hemos visto en algunas comunas. Perfecto. Ahora, derechamente, las múltiples policías puede ser materia constitucional. Obviamente, yo tuve la suerte de haber vivido un año en Houston, Texas, en Estados Unidos, y habían múltiples policías, incluso una que a mí me agradaba bastante, que era la policía escolar. Es decir, en cada escuela del estado en que yo estaba, había un policía a cargo de esa escuela para regular tanto la llegada de
de los apoderados al retiro de los niños, si se cometía algún delito en torno a la escuela, y de esa manera había un policía responsable para eso. Ahora, Tal Mario, como hay policías perdón. municipales, policías de tránsito distintos, para qué Pero, decir a la ver, policía federal, en fin. Yo para cerrar el tema, porque tenemos que ir a la equidad territorial, hay un tema que se ha planteado, que está en el Parlamento, pero que también es objeto de cuestionamiento de muchas chilenas y chilenos, dada la situación de violencia que hemos vivido este último tiempo, que es la seguridad privada. El derecho a uno portar armas y lo segundo, que entes privados, organizaciones privadas, por hoy día el portar armas está solamente radicado en las policías y las fuerzas de orden y en algunos casos específicos como el traslado de valores en los bancos, pero nada más. O sea, hoy día no podría haber afuera de un mall o en una calle un agente de seguridad privada, de una organización privada que pudiera ejercer la fuerza, repeler la comisión de un delito con un arma, porque las policías en materia de niños de tránsito son policías más bien como inspectores, coadyuvantes en la labor de orden, pero no para repeler delitos, no andan con armas ese tipo de policía. Estamos hablando de la... En Estados Unidos sí. los que cuidan a los niños. Sí, claro. Bueno, además hay un derecho ciudadano de portar armas. No, Estados Unidos tiene una realidad absoluta y totalmente distinta, que Claro además que sí. culturalmente se aleja de la nuestra. Pero Sí. ¿es posible entablar que esté una seguridad privada donde pudiéramos tener, pudiéramos contratar esta seguridad en los restaurantes, en los malls, en la propia casa, en fin? Sí, sí, al final lo que estamos Capacitados, concluyendo... obviamente. Sí, no, lo que estamos concluyendo es que efectivamente la Constitución puede hacer bastante o puede fijar los criterios de cómo vamos a organizarnos como país respecto en materia de seguridad ciudadana y darle ese rol al Estado como una preocupación fundamental. Eso de todas maneras. El rol de las policías, lo acabamos de ver. ¿Cuántas policías vamos a tener? ¿Por qué va a tener que ser un dogma de fe? Yo creo que para que esta Constitución funcione bien y lleguemos a buen acuerdo, porque además hay un año de plazo máximo, tenemos que dejar afuera las mochilas. Yo no puedo borrar con una goma, borrar a Mario porque piensa distinto a mí. No, tenemos que entendernos, por poner un ejemplo, y los dogmas tienen que quedar afuera. Entonces, uno de ellos es que nosotros siempre hemos crecido en nuestro país con una sola policía. A lo mejor va a ser el minuto de que existan roles distintos y policías distintos de acuerdo a cada una de sus funciones. Y en materia de seguridad privada, evidentemente, la seguridad privada ha sido materia de regulación o de intentar regularla en el Parlamento de manera permanente y no se ha logrado. Y ahí, cuando no se regula, es cuando precisamente vienen eventuales abusos o excesos, etcétera. Entonces, también hay que hacerlo, porque hoy día en los hechos está produciéndose. Regulado por decretos, por algunas normas legales mínimas, pero se está produciendo. Entonces, en el banco hay seguridad, en los malls hay seguridad, en los parques hay seguridad, en los municipios hay seguridad, y existe Carabineros y la Policía de Investigaciones. Claro. Yo creo que llegó el minuto de repensar bien cada uno de los roles. No significa desaparecer con Carabineros, porque cada uno dice, no, hay que reformular o refundar Carabineros. El tema del uso del arma, porque Está bien, finalmente... Y eso también tiene que estar presente. Tiene que estar presente quién la va a poder usar y quién no la va a poder usar, porque el uso del arma, en el fondo el uso de la fuerza, se le entrega por todos nosotros al Estado, y el Estado lo tiene que administrar y nos tiene que dar seguridad a todos. Eso es un contrato que normalmente se conoce como contrato social, etcétera, en donde uno delega en el Estado para que el Estado nos entregue una serie de garantías y seguridades y nos organice. Esa es una de estas. Entonces hay que ver a quién más se le va a entregar, y la Constitución está llamada a esto. Entonces la seguridad privada evidentemente también tiene que formar parte. ¿Pero tú eres partidario de que...? Porque podemos hablar de todo, pero sí, como este es un programa en que necesitamos saber posturas sobre aquellos que eventualmente van a escribir esta nueva Constitución, puede ser materia obviamente de discusión, pero tú eres partidario que haya más proactividad en términos de una seguridad privada con toda la rigurosidad de la capacitación y mediante una ley, pero que sea parte de este sistema de seguridad. Sí, volvemos a lo mismo, sí, para ser claro, los municipios con mayores roles. Hay que repensar Carabineros en cuanto no la institución propiamente tal, sino que el rol de las policías. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. El Ministerio Público tiene que jugar un rol distinto. Y creo que la posibilidad de que sea elegido me parece absolutamente discutible y razonable, y no es una locura porque en otros países se hace y funciona de manera eficiente. Hay un control ciudadano, que no lo tienen. Que exista seguridad privada y que uno la pueda tener o no tener, no solamente respecto de mi casa, sino que en general para ciertos servicios y resguardado por el Estado, también me parece sumamente razonable. Lo importante, y volvemos a lo que decía Carol,
es cómo ponemos límites para que no se produzcan abusos, porque hoy día los hemos tenido y vaya que produce consecuencias negativas. Entonces, ¿cómo ponemos límites para que esto también tiene que formar parte de esa discusión? Pero totalmente de acuerdo en que estas nuevas funciones, estos nuevos roles, el repensar la manera de enfrentar los temas de seguridad estén sobre la mesa. Y es bueno que así sea, porque se ha hablado poco. Uno habla mucho de seguridad, de salud, lo decíamos, de educación, de pensiones. pensiones. Y estos temas van quedando de lado y van a formar parte de la discusión. Nada más que lo que nos toca agobian, todos los días. Nos agobian todo el día. Y pasando a otro tema que también es un tema que es parte de lo cotidiano y de una demanda sentida de las y los chilenos, que es, primero, por un lado, el acceso a la vivienda. ¿Ah? Porque la gente se pregunta, bueno, como producto de los derechos sociales, ¿van a integrar en la Constitución o pueden integrar el derecho a la vivienda? ¿Eso quiere decir que yo voy a tener derecho a tener casa? ¿El Estado me va a tener obligatoriamente que dar casa? Una pregunta. Y la segunda es el contraste brutal que hay entre ciertos barrios y otros en materia de servicios y accesos a ciertos servicios. Desde lo que estábamos hablando recién, desde comisaría, desde carabineros por habitante, es brutal la diferencia entre unas y otras. Entonces, y la integración, es parte de una necesidad de que hayan barrios integrados. Bueno, esos son todos cuestionamientos que en la casa se están preguntando y es necesario saber la postura de cada uno de aquellos que pueden ser constituyentes eventualmente. Sí, en eso súper claro. Yo creo que la vivienda es de las pocas constituciones, si no me equivoco, en Latinoamérica, que no hablan de la vivienda. Volvemos a lo mismo, a lo mejor no era una temática en los años 80 cuando esto se establece como tal, pero sí es muy necesario. Pero no solamente la vivienda digna y adecuada. Garantizarle la Constitución. Sí, de todas maneras. ¿Qué se entiende por quebraría el digna y país. adecuada, Cristian? Bueno, hay unas definiciones. Pero la que tú crees que es la que corresponde. No, lo que pasa es que una vivienda digna y adecuada es aquella que permite desarrollarse de manera volvemos a lo mismo, Razonable. digno, razonable, Digno. en donde en una habitación no exista hacinamiento, que es así se define, no es que yo lo diga, 2,5 personas o más en una pieza habitando. Eso ya se habla de hacinamiento, y cuando hay hacinamiento crítico es más de 3 personas en una misma habitación. Es lo que señalan los técnicos, los especialistas. Pero cuando se habla de una vivienda digna adecuada es que cumpla con su rol, que tenga agua, que tenga acceso a todos los servicios, que tenga los materiales y bien construida. Pero Y no que sea- solamente y eso, que es que no me esté quiero también quedar... acondicionada para gente que sufre discapacidad y para adultos mayores, ¿eso también Sí. tiene que ver? Y eso hoy día está, el Ministerio de Vivienda, porque uno dice, no, si el Ministerio de Vivienda hace un esfuerzo gigante por entregar viviendas a las familias, como en pocos países se da. No por eso nos tenemos que dar contentos, pero en pocos países se da que uno pueda acceder con un ahorro a una vivienda y quede sin deuda. Y eso es un logro que se ha venido conquistando hace mucho tiempo por diferentes gobiernos, de diferentes visiones políticas. Entonces, también hay que ver la mitad del vaso medio lleno. Vivienda digna y adecuada. Que eso ¿Qué está. más? Segundo, que es clave, ciudad justa y integración social. ¿Qué significa ciudad justa? Lo decías tú recién, Claudia. No basta solamente la casa donde esté emplazada. O sea, la casa, la muralla, el techo, que es lo básico, es lo más importante. ¿En qué barrio está? ¿Tengo la micro El cerca? entorno. ¿Tengo un parque cerca? ¿Tengo un espacio público? ¿Tengo comercio o tengo que subirme a una micro o andar 2 horas para llegar a una farmacia? ¿Hay banco o no hay banco? ¿Existe evacuación de aguas, lluvias como la gente o se me inunda el pasaje como muchas veces ha ocurrido porque simplemente no se hicieron los alcantarillados? Ese concepto de ciudad justa debe quedar incorporado en la Constitución. En el detalle que estoy hablando no es así, la Constitución no es para eso, pero sí para señalar que cuando un alcalde, un gobernador regional, un presidente, un ministro de vivienda diseñe el crecimiento de una ciudad, tiene que tener estos criterios al momento de diseñar ese crecimiento de la ciudad. Y hoy día no está. Hoy día queda al arbitrio o a las buenas intenciones de un alcalde de acá o un alcalde de allá. La Ley General de Urbanismo y Construcción algo dice, algo señala, pero así de claro como lo estamos señalando nosotros, no. Y es el minuto de hacerlo. Y hay una segregación que realmente Total. también, Volvemos a en lo materia mismo. de segregación. Pero por qué? eso se produce la segregación. Volvemos a lo mismo, porque hay algunos municipios que hacen un esfuerzo y construyen el barrio, su comuna, de buena manera con todos estos equipamientos. Pero hay otros que no. ¿Qué es lo que ocurrió en los años 80 y 90? La ciudad creció construyendo casas, pero no crecieron todos estos otros servicios que hemos señalado. Entonces nos encontramos con que se construyeron viviendas sociales o barrios completos y quedaron en el descampado, literalmente. Y el metro recién va a llegar en la región metropolitana.
Y no había comercio, no había espacio público, no había área verde, no había colegio, no había jardín infantil y con todas las consecuencias negativas que eso significa. Entonces, no, y esa enunciación, ese principio claro, tiene que quedar en la Constitución y no cuesta nada que quede y va a fijar criterios para que el día de mañana los alcaldes, los gobernadores que estamos eligiendo, el presidente o la presidenta, las ministras y ministros, tengan este concepto al momento de diseñar sus ciudades. Hay bastante consenso, Claudia, en la academia en esto. Lo que tenemos que hacer es plasmarlo y empujarlo. Cuesta, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con la equidad territorial que hay que poner en la Constitución, pero me queda la duda respecto del término de la cultura de los chilenos, porque a medida que crecen las ciudades es como que igual tenemos una segmentación cultural. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un chiste incluso por ahí, que mientras más crece la ciudad, ciertos segmentos de la sociedad se van como arrancando de lo popular. Es como mientras más crece la ciudad, otros van arrancando, cada vez están subiendo más hacia la cordillera, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Hay un tema, una deuda de educación, una deuda cultural, tremenda, bien, ¿no? cultural, una deuda también de esta falta de equidad, porque efectivamente hay comunas que como que todo, incluso la basura, cuando vienen las lluvias, son las comunas que se inundan, son las comunas donde llega todo como el desecho. Entonces, ahí hay una deuda que hay que plasmar en la Constitución para tratar de que sea más equitativo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta. Por ejemplo, garantizar la vivienda, yo quisiera que todos, la pregunta que cuando la gente escucha esto dice, entonces voy a tener vivienda gratis o va con colaboración junto con el Estado. Esas son las preguntas a veces que quedan en el aire, porque la gente también está muy expectante de esta Constitución pensando en esto, en que vamos a tener todos casa, pero ¿es gratis la casa o yo tengo que poner, igual tengo que poner algo, por ejemplo? ¿Es derecho a la vivienda o derecho a una vivienda, como dices tú, digna y adecuada, la que te tiene que garantizar el Estado? Yo prefiero que sea vivienda digna y adecuada, pero lo que tenemos que señalar acá es que no porque quede establecido en la Constitución, de la noche a la mañana todo el mundo va a tener vivienda. Hay un esfuerzo gigantesco que hacen, o hacemos todos muchas veces, cuando tenemos un poco de mejores ingresos que nos permite acceder a vivienda sin ayudas del Estado. Pero el Estado evidentemente tiene que focalizar su acción, y eso es así, y por eso es bueno que quede establecido en la Constitución, porque hoy día, ¿dónde está? Está establecido en un decreto, no es más que eso, 2 decretos. Y eso nos garantiza a todos a tener una vivienda si es que no tengo los recursos necesarios. Y se construyen 80.000 viviendas al año. Y además el Estado entrega recursos para que las familias puedan adquirir su vivienda usada y no construyéndola, que también es la otra alternativa, o arrendar. Y eso es lo que está existiendo hoy día. Entonces, eso hoy día depende de un decreto, depende del esfuerzo de un gobierno o el esfuerzo de una ministra o un ministro de turno. Que esto quede planteado en la Constitución, yo soy el hincha número 1, creo que es absolutamente necesario. No va a significar que tengamos vivienda el día de mañana, pero sí va a significar que para los gobiernos futuros que vengan, así como es importante tener pensión asegurada para las familias de más bajos recursos o los chilenos y chilenas más bajos recursos, salud para los que lo requieran como corresponde, oportuna, educación, también tiene que hacerse un esfuerzo en materia de vivienda. En Chile hay déficit habitacional pese a las constructoras que uno ve que salen edificios como si hubieran plantado ahí maleza. El déficit habitacional hoy día se mide cada cierto número de años por el censo y también por la encuesta CACEN. Y hay 2 tipos de déficit, ¿no es cierto? El déficit de falta de viviendas y el déficit de las viviendas que están deterioradas por el paso del tiempo. En las 2, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, realiza acciones. Una para construir vivienda y otra para reparar las viviendas que están deterioradas y no se pueden reparar. En los 2 hay recursos y programas habitacionales. Falta de viviendas en torno a 400.000 viviendas. Eso señalan los números cuando se hacen las encuestas, CACEN y el censo. Y respecto de viviendas que requieren una reparación, 1.200.000 viviendas tienen un deterioro importante que requieren una reparación y una atención del Estado para poderlas ir mejorando. Cambio de techumbres, cambios de ventana, aislación térmica, cambio de piso. Y esos datos que tú entregas hay que sumar también la inmigración que ha llegado a Chile, que aumenta también una cantidad de población que está sin vivienda en este minuto. Claro, estos son datos del censo, evidentemente. ¿Qué es lo que hacen esas familias que no tienen vivienda? Por un lado, están de allegado, ¿no es cierto? O pagan un arriendo si es que lo pueden pagar, o están de allegado, o campamento.
Claro. Claro, la Oye. pregunta clave es saber si el Estado tiene el presupuesto y los fondos para asegurar la vivienda a todos los chilenos. Hoy volvemos a lo mismo. Sabemos que cuando uno habla de vivienda digna y adecuada, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tomar esos recursos, que hoy día son 4.000 millones de dólares al año. El Ministerio de Vivienda es el quinto o sexto ministerio con mayor presupuesto a nivel nacional. Antes está salud, está educación, evidentemente, pero después viene vivienda, incluso si no me equivoco está un poquito más arriba que obras públicas. Oye, pero ahí Y esos recursos se nota que eres ministro, que fuiste ministro y un gran ministro de vivienda, pero eso Ahí quede congelado. no, porque esa es la realidad que se vive hoy día, pero mirándolo en términos del debate constitucional, hoy día tenemos escasez de suelo, tenemos en virtud del Estado subsidiario, un Estado que se inhibe, ahí podríamos pedir incluso una acción más activa del Estado, porque hay veces en que los particulares no quieren ni siquiera construir o arreglar casa en cierto sector. Entonces, ahí me voy. Es necesario un Estado más proactivo en la construcción directamente. Hoy día no lo hacen, pero vía cambio constitucional le incorporaría el que el Estado pudiera asumir un rol más activo en la construcción de vivienda social. Y en segundo lugar, que tiene que ver mucho con la integración, tenemos una escasez de suelo brutal, la lógica del mercado nos lleva a que los precios son absoluta y totalmente inabordables para Sí, efecto de mira. la vivienda social. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Integración, ¿Aumentar? sí. Incluso hay algunos que han dicho que en función de asegurar ciertos derechos sociales habría que expropiar ciertos terrenos para construir viviendas sociales derechamente y asegurar la integración y no que la gente tenga que irse extramuros en el fondo. Me parecen muy buenas ideas todas, porque el Estado hoy día puede expropiar por alguna razón específica que la propia Constitución establece. Le podemos dar la facultad al Estado para que expropie, porque expropiar significa pagarle a alguien, Eso es. Sí, no es claro. quitarle que se vaya para la casa sin nada, pagarle a alguien por su suelo para que yo pueda construir el metro. Bueno, yo quiero pagarle a alguien por su suelo para poder construir vivienda en un lugar adecuado. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Eso se puede establecer en la Constitución? Sí. ¿Se puede establecer en la ley? Sí. Nosotros generamos una ley para fomentar la integración social en el Congreso. Todavía no sale. Y eso tendría, por eso, Pero, como por hoy día ejemplo, tenemos ¿qué un se puede- Congreso qué se puede- entrampado en la Constitución, ¿cómo, Sí, pero cómo, la cómo Constitución, redactarías algo volvemos en a ese lo mismo, sentido? porque cuando hablábamos de vivienda digna, y para dejárselo claro a Carol, porque si no, y yo sé que Carol lo tiene muy claro, pero en el fondo ella representa lo que le dicen sus electores y vecinas y vecinos, en el fondo. No es que, oye, lo pongo en la Constitución, estamos listos. No es así, pues todo el mundo sabe, porque si no van a decir que estamos vendiendo la pescada o estamos cuenteando, porque no es así. Evidentemente, lo que hace la Constitución es decir, mire, vamos a dejar establecido en la Constitución que la vivienda tiene que ser digna y adecuada y es un derecho de todas las chilenas y chilenos que están aquí viviendo en Chile porque se requiere para poder desarrollarse como persona. Tiene que ser, y lógicamente tiene que ser el Ministerio de Vivienda o el gobierno o el Ministerio de Vivienda de turno, etcétera, el que va a tener que desarrollar esa política pública para poder alcanzar a las familias que sí lo necesitan, fijando requisitos, etcétera. Eso es lo que va a hacer la Constitución, que hoy día no está. ¿Dónde está eso? Hoy día está en un decreto y depende del esfuerzo de uno o de otros gobiernos. Lo que estamos diciendo es que póngalo en la Constitución para que de aquí en adelante nadie tenga la excusa de dejarlo de hacer. Evidentemente es eso. Y en materia de integración y de equidad territorial, la Constitución también puede señalar ciertos principios de cómo se van a planificar las ciudades. ¿Cómo voy a planificar las ciudades? Mire, usted tiene que planificarla no solamente pensando en poner casas y nada más. Tiene que pensarla de manera armónica, con servicios, con transporte público, con espacios públicos, áreas verdes, que todo eso forme parte de una planificación bien diseñada desde el Estado a los municipios, a los gobiernos regionales, para que crezca la ciudad de manera bastante más armónica, que en muchos lugares se hace, en muchas comunas se hace y en otras no. Y por eso se ve tantas diferencias. Entonces tienen que ser ciertos mandatos, ciertas reglas que la Constitución le dice, hágalo así. Después van a ser los gobiernos regionales, lo hemos dicho hasta el cansancio, los municipios, los que van a tener que ir haciendo esto realidad. Y el Mira, incentivo también hacia el empresariado para que justamente instalen ahí sus negocios y todo en las distintas comunas Mire. o regiones pues también. En los estímulos que tiene que hacer el Exacto. Estado en su rol subsidiario activo, mira, en el fondo. En ciertos lugares, si no me equivoco en Londres, si yo construyo en ciertas zonas, usted le dicen, usted construya 7 pisos aquí y venda los 7, pero me deja 1 para vivienda social. Eso es integración finalmente, Exacto. porque permite entrar vivienda social, o 2, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿eso se puede establecer por ley? Sí, nosotros lo hemos intentado hacer, todavía está en el Congreso. Que te Entonces, permite- el camino sería la Constitución. ¿Tú crees, Carola, Sí, que la pues. integración debiera estar conceptualizada
entregada la ley, la manera de cómo va a operar, pero como un fin importante a perseguir por parte del Estado lograr integración, porque la integración la vemos hoy día que es bien rechazada por algunos. Yo creo que es parte cultural de decir, viene gente nueva que no conozco de otro lugar, me va a invadir gente con, abro comillas, otras costumbres. Hay harta reticencia, lo mismo en los colegios. Yo no quiero este o este otro colegio porque no quiero que mi hijo se mezcle con niños que tengan otras costumbres. Es que finalmente atenta contra la libertad. Pero sí, pero también queremos lo que decía Cristian, una ciudad justa, obliga, integrada, inclusiva. Claro, te ¿Cómo obliga a logramos tener eso? determinados vecinos que a lo mejor tú no quieres tener esos vecinos. Pero la labor del Estado Claro. es no que tú elijas a los vecinos, sino que todos tengamos derecho a... Yo creo que la integración es fundamental porque la mirada del ciudadano común y corriente es que hay dos Chiles. Esa es la mirada. Y yo creo que el chileno no quiere ver dos Chiles. Quiere ver un Chile más homogeneizado, no tan heterogéneo. Y ahí hay que hacer un trabajo y hay que ver cómo se plasma, cómo se llega a acuerdo en la Constitución para lograrlo. Y es verdad, hay una estigmatización, hay un tema también cultural. Porque cuando uno dice, yo como mamá, yo digo yo quiero que esté en este colegio y no en este otro público, es porque yo sé qué es lo que ocurre en el público. Entonces, no depende de mí, sino que depende de que la calidad de ese colegio mejore, como en otros países donde hasta los privados, la gente con adinerada quiere poner incluso, como lo que pasaba con el Instituto Nacional, que hoy no es la misma realidad hoy día, lamentablemente, pero que en algún minuto se disputaban los cupos para que estuvieran ahí gente con dinero y gente sin dinero por la calidad que tenía. Entonces hay que mejorar la calidad de algunos servicios que el Estado debe asegurar y obviamente mejorar la distribución y totalmente la integración, de acuerdo con la integración y la equidad. Así es, hemos llegado lamentablemente al final del programa, un tema además tremendamente interesante, porque eso sí que son anhelos fuertes de las chilenas y los chilenos, la vivienda, los barrios integrados y una ciudad justa, como dijiste, Cristian, donde todos podamos incluirnos, sentirnos parte de una comunidad y tener derecho a acceso a bienes básicos y no tan básicos también. El derecho a poder recrearnos, de los espacios verdes, de la sustentabilidad, en fin, son materias que sin duda van a ser parte del debate constitucional y no tengo ninguna duda que ustedes como constituyentes también van a hacer un aporte importante en estos temas desde la experiencia en la calle, en el sentido de lo que clama la gente y, por cierto, en años de trabajo en esta área que es pensar la ciudad, ese mejor Chile que todas y todos queremos y que lo has descrito muy bien, Cristian. Muchas gracias a todas y todos ustedes que nos han acompañado de sus casas y ya volveremos con otro nuevo capítulo de Debate de Constituyentes. Así que hasta la vista, nos vemos en el próximo capítulo.